Kaixo Berriro, hola de nuevo. Y primero quería disculparme por la demora en el envío de esta última clase por mi parte, la clase 11. En esta ocasión nos vamos a centrar en esta clase del Seminario de Memorias, Luchas Sociales y Procesos de Reconciliación en el Sur, en debatir en torno a la construcción de la paz antes, durante y después de los acuerdos en Colombia, por la especial incidencia que tiene para los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades racializadas en Colombia. Como ya avanzamos en la clase anterior, donde las principales actoras eran las mujeres en la construcción de la paz, optamos por hablar de posacuerdos y no de posconflicto por usar la terminología de los movimientos sociales, pero en este caso incide además el hecho sobre la espaciotemporalidad del propio conflicto para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Para estos actores, el conflicto data de varios siglos, más de 500 años y no solo de algo más de 50 años referidos generalmente para hablar del conflicto armado en Colombia. Son más de 500 años en los que los pueblos indígenas de Abya Yala vienen haciendo frente al conflicto originado por las invasiones coloniales europeas, más de 500 años en que los descendientes de las personas desplazadas forzadamente desde África y esclavizadas vienen haciendo frente a ese mismo conflicto. Un conflicto que no cambió con el paso de los siglos y con la creación de nuevos estados-nación republicanos, que consiguieron su independencia de las metrópolis tras guerras de liberación. La condición de los pueblos indígenas y afrodescendientes no se alteró tras esas independencias y las nuevas élites criollas que estaban al frente no les reconocieron en las constituciones de las nuevas repúblicas. De hecho, en el caso colombiano, seguía vigente hasta hace poco, hasta hace apenas un año, el título de la Ley 89 de 1890, que la citaba como ley por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Fin de la cita. Esa condición de salvajes, de no humanos, de situarlos más allá de la línea abisal que señala el profesor Santos, en la zona del no ser, como señalaría Fanon, no se altera en Colombia al menos sobre el papel hasta la Constitución de 1991. Pero antes de llegar a ese momento, creo que es clave señalar el papel fundamental en estos conflictos, desde las invasiones coloniales hasta la actualidad, de intereses transnacionales, no solo en la explotación de las personas, sino también y muy especialmente de los recursos de las tierras y territorios ambicionados primero por las coronas europeas y después por las élites criollas en alianzas con intereses económicos transnacionales. Hay que entender y analizar los impactos de las caucheras en los pueblos indígenas y afrodescendientes, y hay que entender en su totalidad los impactos de las bananeras de capital estadounidense, precisamente como origen del conflicto armado más allá de esos 50 años, casi 100 años si nos situamos en las masacres ocurridas en 1928. Y es necesario recordar que en esa consideración de los indígenas como salvajes, como no humanos, hasta apenas ayer, hasta los años 60 del siglo XX al menos, colonos y terratenientes criollos realizaban cazas de indios en diferentes lugares de Colombia, las más conocidas en los departamentos de los Llanos, donde recibían el nombre de guajibiadas. Pero en todos estos conflictos, lo mismo que observamos en el caso de las mujeres durante la clase anterior, los pueblos indígenas y afrodescendientes no han sido únicamente víctimas, sobre todo han sido actores en resistencias y luchas hasta el día de hoy. Luchas que muchas veces parecen aisladas en el tiempo y que sin embargo suponen un continuum en la supervivencia de estos pueblos. En Colombia, hombres y mujeres que lideraban los cacicazgos enfrentaron a los invasores españoles, llegando a derrotarlos en ocasiones.
liderados por caciques como Juan Tama, como la cacica Guaitana. Hombres y mujeres esclavizadas se alzaron en las luchas cimarronas, lideradas por Bioncós Biojó, constituyéndose en espacios libertados, en los palenques, al estilo de lo que serían los quilombos en Brasil. Y hay una figura esencial en la lucha de los pueblos indígenas en Colombia, que fue Manuel Quintín Lame. Quintín Lame, nacido a finales del siglo XIX en el Cauca, es un ejemplo de lo que el profesor Boaventura de Sousa Santos denominaría como cosmopolita subalterno, capaz de transitar en el mundo indígena y en el mundo foráneo, de aprender de los conocimientos propios y del derecho ajeno. El indio que se educó en las selvas, como él se denominaba, cuyo pensamiento llevó al levantamiento de miles de hombres y mujeres indígenas en los departamentos del Cauca, Huila, Tolima y Valle, y en ese cosmopolitismo subalterno que le llevó a autoformarse en el derecho ajeno, concibió la estrategia de dar la lucha directa en los alzamientos, al mismo tiempo que una lucha paralela legal en los juzgados. Esa doble lucha también la han llevado adelante otros pueblos en otros contextos, pero la inspiración de Quintín Lame sigue hasta nuestros días en la lucha avanzada por el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, constituido en 1971, además de en las otras regionales, así como en la propia ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, a nivel estatal. Pero además su inspiración también sirvió para conformar la primera guerrilla indígena de Abya Yala, una década antes de que el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, visibilizara a los pueblos indígenas de Chiapas en México. Allá por 1984, y en respuesta a la intensificación de las masacres y asesinatos a indígenas por parte de terratenientes en la zona del Cauca, se crea el movimiento armado Quintín Lame, un movimiento guerrillero indígena que opta por desmovilizarse a la paz de los procesos del EPL, el Ejército Popular de Liberación, y el M-19, con ocasión de dar paso al proceso constituyente que da origen a la Constitución de Colombia de 1991, donde por primera vez se reconoce a los pueblos indígenas afrodescendientes, incluidos los palenqueros y los raizales, y al pueblo rom. Una Constitución que sobre el papel tiene avances y reconocimientos en derechos para estos pueblos muy avanzados con respecto a constituciones de otros países y que solo sería superada por las constituciones de los estados plurinacionales de Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. Sin embargo, todos los avances y reconocimientos en el papel no se materializan al no desarrollarse o no de manera suficiente aquellas legislaciones, leyes y decretos que permitan transponer el texto escrito a la realidad. Por eso toca seguir en la doble estrategia de tensar la cuerda mediante la lucha directa, mientras se implementa también a través de la lucha legal. Y en esa construcción de paz, los pueblos indígenas y afrodescendientes se dotan de la autoridad propia y del control y seguridad territorial ejercidas por la Guardia Indígena, de la que han aprendido y compartido la Guardia Cimarrona y la Guardia Campesina. En medio del conflicto y en sus momentos más cruentos, se autoproclamaron como actores de paz frente a un conflicto armado del que no forman parte. Asimismo, en 1999 se ofrece el resguardo de la María Piendamó en el Cauca como territorio de convivencia, diálogo y negociación en momentos en los que se avanzaban negociaciones entre las FARC y el entonces gobierno de Andrés Pastrana. Muchos conflictos, pues, históricamente, y muchos procesos de negociaciones que tampoco cesan ahora tras la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Santos. En primer lugar, con las incertidumbres tras el regreso del uribismo a la presidencia y lo que vaya a acontecer, pero también por cómo se dieron las propias negociaciones bilaterales, donde la sociedad civil
y en particular los pueblos indígenas y afrodescendientes, no solo no se sentían representados, sino que tuvieron que llegar a negociar in extremis en el último día previo a la firma de los acuerdos en La Habana, para que al menos se introdujeran unas mínimas salvaguardas para garantizar el respeto y reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en un documento del que al final se incluyeron las 4 páginas que conforman el denominado capítulo étnico. La expectativa frente al avance en los diálogos de paz con el ELN es mayor teniendo en cuenta la disposición que ellos y ellas han decidido para que la sociedad civil y sus representantes formen parte de los procesos de negociación desde el inicio. El problema es si el nuevo gobierno va a estar dispuesto a seguir avanzando en esos diálogos o no. La actual situación de incremento de la violencia, asesinatos y masacres nos devuelven a las épocas más cruentas del uribismo y nos colocan no ya delante de la locomotora energética que proclamaba Santos, sino de la locomotora neoliberal ávida por penetrar en aquellos territorios en los que hasta ahora no conseguía llegar del todo, y en especial los de la Amazonía y Orinoquía colombianas. Frente a esto, los pueblos indígenas y afrodescendientes se siguen organizando y luchando, pero sus líderes y representantes también están al frente de aquellos líderes y lideresas sociales más amenazadas en el actual recrudecimiento de la violencia. Y es en este contexto en el que nos encontramos en estos momentos y sobre el que nos toca reflexionar frente a cuáles van a seguir siendo esos pasos que hay que dar en esa construcción de la paz en unos momentos y en unas situaciones en las cuales son demasiadas las incertidumbres y los obstáculos que enfrentar. Y hasta aquí les dejo con las reflexiones de estas 2 clases. Tienen varias lecturas que van a acompañar este debate, esta deliberación, y asimismo la pregunta que subiremos con respecto a esta clase. Espero que les haya resultado interesante. Agur, adiós.